la madrugada del 16 de abril de 2012, una llamada de emergencia llegó al despacho de la policía en Farmington Hills, Michigan. Una casa familiar había sido invadida por dos intrusos armados con bates de béisbol que buscaban dinero. Desde dentro del armario en el dormitorio, la llamada llegó al despacho. «Es mi hermano», dijo el llamante. «Envíen ayuda. Ha traído a un amigo». Si te gusta el verdadero crimen, has llegado al lugar correcto. Es probable que algunos conozcan el caso que estamos a punto de explorar, pero es posible que se hayan pasado por alto muchos detalles de este crimen confuso y aterrador. En esta historia, algunos señalaron a los jóvenes como culpables, otros culparon a las drogas y los acusados se culparon mutuamente por lo sucedido. La familia Cipriano residía en la tranquila comunidad de Farmington Hills, ubicada al noreste de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan. Se trataba de un típico hogar de clase media alta estadounidense, que gozaba de estabilidad económica y una confortable vivienda en una zona residencial, ideal para criar niños de forma segura. El matrimonio estaba conformado por Robert y Rosemary Cipriano, quienes eran padres de 4 hijos. Tucker era el hermano mayor, seguido de los gemelos Salvatore y Tanner, y la pequeña Isabella. Robert trabajaba como administrador en el distrito escolar de Dearborn, y era muy apreciado por su ética de trabajo y dedicación a la educación pública. Rosemary, por su parte, se había desempeñado durante años como instructora de natación infantil en el YMCA local, donde también Isabella asistía regularmente a sus clases. Los Cipriano eran una familia muy unida y participativa en su comunidad. Robert entrenaba los equipos deportivos de sus hijos, mientras que Rosemary colaboraba activamente en eventos escolares y actividades benéficas locales. Los vecinos los describían como amables, serviciales y buenos ciudadanos. Sin embargo, nada en la rutina de los Ciprianos hacía presagiar que este hogar, aparentemente ideal, se convirtiera en el escenario de una pesadilla a manos de su propio hijo mayor. Su armonía familiar se vería destruida en una fatídica y trágica noche que marcaría sus vidas para siempre. El hermano mayor de la familia, Tucker, había sido adoptado por los Cipriano cuando apenas tenía 4 días de nacido, en 1993. Desde pequeño, Tucker mostró problemas de conducta y dificultades de aprendizaje. Sus padres lo llevaron a terapia semanalmente desde segundo grado para tratar su trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como su discapacidad de aprendizaje. Pese al apoyo y tratamiento constantes, cuando Tucker entró en la adolescencia comenzó a involucrarse en el consumo de drogas y alcohol. Rosemary incluso asistió a clases sobre abuso de sustancias para aprender más sobre la condición de su hijo. Para sus últimos años de secundaria, la situación de Tucker se agravó. Dejó de asistir a clases con regularidad y finalmente fue expulsado del instituto luego de ser arrestado por cargos relacionados a drogas. Sus padres intentaron contactarlo por Facebook para su cumpleaños, rogándole que volviera a casa, pero los ignoró. Tucker se había distanciado completamente de sus padres adoptivos, vivía de casa en casa entre varios amigos, metiéndose en problemas y evadiendo sus responsabilidades legales. Parecía encontrarse en una espiral descendente, consumiendo cada vez más sustancias y mostrando señales de enojo que alarmaban a sus conocidos. Nada presagiaba el trágico desenlace que su creciente resentimiento tendría sobre su propia familia. Según contaron después, Tucker solía hablar de matar gente, hacía comentarios frecuentes sobre su deseo de cometer asesinatos, tan imprudente y repetidamente que sus amigos asumieron que debía estar bromeando. El distanciamiento de Tucker también se debía en parte a la trágica muerte de su madre biológica. Al ya no vivir con sus padres adoptivos, había dejado de asistir a sus sesiones de terapia regulares. Sin la mediación y el tiempo emocional que necesitaba, su resentimiento y severos problemas psicológicos se exacerbaron peligrosamente. Mitchell Young, de 21 años, era amigo de Tucker Cipriano desde hacía pocas semanas, antes del trágico ataque. Mitchell se había criado en una familia de clase media en Detroit, pero las cosas se complicaron cuando sus padres se divorciaron. Su madre luchaba para mantener la casa mientras trabajaba turnos dobles como enfermera. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Cuando Mitchell terminó la secundaria, tenía grandes planes para asistir a la universidad y estudiar ingeniería mecánica. Sin embargo, debido a los problemas financieros, su madre no pudo solventar la matrícula.
Después de meses frustrado en casa sin poder avanzar en sus estudios, la relación entre Mitchell y su madre se deterioró. Finalmente su madre le exigió que buscara un trabajo y pagara renta o se fuera de la casa. Mitchell, renuente a trabajar en empleos que consideraba por debajo de él, optó por irse. Empezó a vivir en su camioneta y a depender de la generosidad de amigos para comer y pasar la noche. Fue durante este tiempo que Mitchell conoció a Tucker Cipriano. Ambos eran jóvenes problemáticos que no encajaban bien en la sociedad. Se involucraron cada vez más en actividades delictivas menores como hurtos en tiendas y consumo de drogas y alcohol. Mitchell también tenía antecedentes de manejar bajo efectos de sustancias. Según los conocidos, la amistad de Mitchell con Tucker rápidamente se tornó peligrosa. Las frustraciones y el enojo de Mitchell, combinados con la mala influencia de Tucker y el abuso de sustancias, formaron una mezcla explosiva. La noche del 16 de abril de 2012, Tucker y Mitchell habían estado consumiendo una potente variante de la droga sintética K2, conocida como Spice, desatando una paranoia muy fuerte y delirios que transformó su mundo. La psicosis inducida por esta sustancia los llevó a un abismo de pensamientos desesperados. En medio de su delirio, Tucker compartió su obsesión por escapar a México antes de ser atrapado por cargos previos relacionados con drogas. Sin embargo, necesitaban dinero rápidamente para financiar su huida y un vehículo para cruzar la frontera. Fue entonces cuando a Tucker se le ocurrió la idea de entrar a robar en la lujosa casa de sus padres adoptivos. Aunque no tenía nada personal en contra de ellos, en su mente alterada creía que ocultaban tesoros en forma de miles de dólares en efectivo y valiosas joyas en su hogar. En un acto impulsivo, Mitchell aceptó el plan sin meditar las terribles consecuencias que esto podría acarrear. La poderosa droga les había nublado completamente la conciencia y el juicio, llevándolos a un oscuro abismo de desesperación y acción sin retorno. En su primera entrada esa noche, Tucker entró por la ventana del garage y robó una tarjeta de banco de su padre, pero no pudieron retirar mucho efectivo. En el segundo intento sustrajo una tarjeta de regalo que resultó tener poco fondo. Desesperados tomaron un siniestro plan para matar a la familia y robarles la cantidad de dinero que creían tendrían en la casa. En su delirio inducido por las drogas, Mitchell accedió al escalofriante plan. Decidieron que Tucker mataría a sus dos hermanos, mientras que Mitchell se encargaría de los padres. También planearon el orden de los asesinatos, determinando que debían matar primero al padre, Robert, porque lo veían como la mayor amenaza para poder controlar al resto de la situación. Cegados por las drogas y una retorcida lógica, los dos amigos fueron incapaces de anticipar las consecuencias de sus horrendos actos. En su irracionalidad, creyeron que el plan les permitiría obtener algo de dinero y escapar impunes hacia México. Jamás consideraron el sufrimiento que estaban a punto de infligir sobre una familia inocente y las vidas que destruirían para siempre. Esa noche la familia Cipriano se disponía a dormir sin imaginar la pesadilla que se desataría en su propio hogar. Mientras ellos dormían tranquilos, Tucker y Mitchell se dirigían entrando por tercera vez armados con bates, dispuestos a matarlos a sangre fría por unos pocos dólares bajo los efectos de la droga sintética K2. Se dirigieron sigilosamente a la cocina, cuando de pronto fueron sorprendidos por Robert Cipriano, el padre de Tucker, quien alterado por el perro de la familia se había levantado a investigar el ruido. Antes de que Robert pudiera reaccionar, Tucker se abalanzó sobre él y comenzó a golpearlo brutalmente con el bate. Luego de unos angustiosos minutos, Robert yacía sin vida en un charco de sangre sobre el piso de la cocina. Alterados por el estruendo, el resto de la familia empezó a levantarse. Rosemary, la madre, bajó corriendo a las escaleras solo para encontrar la terrible escena en la cocina. Antes de que pudiera gritar, Mitchell la atacó salvajemente con el bate, dejándola inconsciente en el piso. En ese momento, Salvatore, el hermano mellizo de Tucker, llegó para auxiliar a sus padres. Sin embargo, Tucker, completamente fuera de sí, debido a los efectos de la droga y la adrenalina, descargó su furia contra su propio hermano. Golpeó a Sai brutalmente en la cabeza con el bate ensangrentado, causándole heridas devastadoras. Rose también resultó gravemente herida en el ataque. Mientras el caos se desataba en la planta baja, el menor de los hermanos, Tanner, logró escabullirse al cuarto de su hermanita Isabela. Rápidamente la escondió en el closet y llamó al 911 para pedir ayuda. Los operadores del número de emergencias pudieron escuchar de fondo los gritos y los golpes secos del bate en contra de los cuerpos de la familia Cipriano. Al ver las luces y escuchar las sirenas de la policía acercándose,
Tucker y Mitchell entraron en pánico y huyeron despavoridos por la parte trasera de la casa, dejando una escena dantesca en la que yacía el padre asesinado, la madre y el hermano brutalmente golpeados, y los dos menores, por suerte ilesos, refugiados en el armario. La policía de Farmington Hills desplegó una intensa búsqueda para rastrear el celular de Tucker, que finalmente los condujo a una casa ubicada a unos 20 minutos al norte en Keego Harbor. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una escena tensa. Tucker, junto con dos adolescentes adicionales, estaba escondido allí. Las luces parpadeantes de las patrullas llenaron la noche mientras los agentes rodeaban la residencia, y Tucker fue arrestado en ese mismo instante. Mientras tanto, Mitchell había logrado escabullirse al interior de la casa de los Ciprianos momentos antes de la llegada de la policía. Los oficiales que ingresaron a la escena del crimen se enfrentaron a una desagradable sorpresa cuando avistaron a Mitchell corriendo escaleras arriba en un intento desesperado por huir de la justicia. Afortunadamente, la perspicacia y la determinación de los policías prevalecieron, logrando interceptar a Mitchell antes de que pudiera escapar de la casa. Con rapidez le pusieron las esposas y lo sacaron de la vivienda, aunque no sin antes presenciar la terrible escena que él mismo había ayudado a causar apenas minutos antes. Las consecuencias de esa noche fatídica se manifestaron de manera inmediata, dejando a los oficiales y a todos los involucrados conmemorando el horror de lo que había sucedido. Tras ser arrestados, tanto Tucker Cipriano como Mitchell Young ofrecieron su propia versión de los hechos a la policía. Sin embargo, sus relatos distaban mucho entre sí y entraban en contradicción. Cada uno intentó arrojar la culpa al otro, atribuyéndole el papel principal como autor intelectual y ejecutor principal del brutal ataque a la familia Cipriano. Tucker sostenía que fue Mitchell quien llevó a cabo los terribles golpes con el bate que dejaron heridos gravemente a sus padres. En contraparte, Mitchell afirmaba que Tucker fue quien golpeó salvajemente a su propio padre en la cocina, alegando que había sido un mero espectador. Ambos se esforzaron por desviar la culpa y minimizar su propia implicación en el crimen, cada uno apuntando al otro como el principal responsable de la tragedia. Esta lucha por eludir la responsabilidad llevó a un enfrentamiento de acusaciones, donde ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir su participación plena. Las autoridades se encontraron con dos relatos plagados de inconsistencias, contradicciones y acusaciones mutuas. Quedaba en manos de los investigadores forenses y los testigos establecer, más allá de toda duda, el rol que había jugado cada imputado en el trágico final de la familia Cipriano. La familia presentó dos piezas clave de evidencia que apuntaban a la participación de Mitchell en el brutal ataque. La primera fue el análisis de ADN realizado a los bates de béisbol ensangrentados, encontrados en la escena. En uno de los bates no se halló ADN de Mitchell, por lo que presuntamente fue utilizado por Tucker. Pero en el otro bate sí se identificó ADN de Mitchell, específicamente en el mango. Esto lo vincula directamente con el arma homicida. La segunda evidencia fue el testimonio de un amigo cercano de Tucker, Ian Seidelman. Ian relató ante el jurado cómo Tucker y Mitchell se le acercaron esa noche con un plan para asaltar la casa de los Ciprianos y matar a la familia. Según Ian, Tucker y Mitchell discutieron meticulosamente quién mataría a cada miembro de la familia. Decidieron que Tucker se encargaría de sus dos hermanos, mientras que Mitchell debería eliminar al padre y a la madre, e incluso establecieron el orden, pactando que primero deberían matar al padre, porque representaba una mayor amenaza al ser más fornido. El escalofriante relato de Ian sobre las intenciones homicidas de Mitchell hacia la familia Cipriano resultó fundamental para demostrar su participación directa en los crímenes. Junto con la evidencia de ADN, conformaron pruebas irrefutables de su culpabilidad. Mitchell se negó inicialmente, pero ante la contundente evidencia en su contra, también optó por reconocer su participación en el crimen. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El brutal ataque dejó una familia destrozada. Sin embargo, el resto de la familia Cipriano demostró una enorme fortaleza al retomar el curso de sus vidas después de la tragedia. El menor, Tanner, se graduó con honores del instituto y obtuvo una beca para Notre Dame. Hoy es un profesional exitoso. Salvatore también se recuperó lo suficiente como para trabajar y practicar su deporte favorito, el béisbol. Aunque vivirán eternamente con el dolor, la determinación de salir adelante por sus padres queridos fallecidos ha permitido a los hijos menores honrar el legado de su padre y encontrar un nuevo propósito en la vida. Si te interesó este caso, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte de más videos sobre crímenes reales que te harán reflexionar.
Investigamos a fondo los detalles más impactantes de cada historia. Únete a nuestra comunidad de criminólogos aficionados. Te esperamos en el próximo video.